Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Martínez Rojas, soy estudiante en Tecnología en Regencia de Farmacia en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Mi tutora, Angélica Rocío Bonilla, en el curso Biología Celular y Molecular. Fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. Hablaremos de las biomoléculas. Las biomoléculas, existen dos tipos de biomoléculas, que son las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas son de origen mineral, no son fabricadas por los seres vivos. Son el agua, las sales minerales y los gases, en los cuales tenemos al oxígeno y al dióxido de carbono. Aunque estas biomoléculas no sean exclusivas de los seres vivos, son importantes, ya que son necesarios para el desarrollo de la vida. Biomoléculas orgánicas son fabricadas por los seres vivos y en su composición tienen siempre carbono. Tenemos 4 tipos diferentes, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono, azúcares o sacáridos, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y son solubles en el agua. Constituyen la forma más primitiva de almacenamiento energético, su transporte y en algunos casos para el soporte estructural. Los carbohidratos nos dan la energía física y mental que nos ayuda cuando queremos hacer ejercicio, jugar o hacer algún examen. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar la glucosa. Los carbohidratos se encuentran en alimentos tales como los guisantes, los frijoles, granos enteros y hortalizas. Los podemos clasificar en dos: carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos o hidratos de carbono complejos suministran vitaminas, minerales y fibra, como el pan, las legumbres, el arroz, la pasta, vegetales que produzcan fécula. Estos carbohidratos están formados por varios monosacáridos. Estos pueden ser degradados a hidratos de carbono simple. Estos carbohidratos deabsorben en forma lenta, razón por la cual un gran número de nutricionistas coinciden en señalar que resulta muy beneficioso para la salud, ya que además de aportar saciedad y ayudar a reducir el apetito, se dirigen lentamente y mantienen constantes los niveles de glucosa en la sangre. Algunos ejemplos de estos son la celulosa, que se encuentra en muchas plantas y maderas de árboles, la hemicelulosa, que está presente en las verduras, las frutas, las harinas integrales y las legumbres. Los carbohidratos simples o hidratos de carbono simple son también conocidos como monosacáridos o azúcares simples. Estos hidratos de carbono se caracterizan por estar formados por una sola molécula, la cual puede ser hidrolizada, ya que es la expresión más pequeña de carbohidratos. Este tipo de carbohidratos son de rápida digestión y absorción en el organismo, como lo cual aumenta rápidamente sus niveles de glucosa en la sangre. Dentro de los hidratos de carbono simples podemos encontrar la fructosa, la galactosa, lactosa, sacarosa y maltosa. Entre la fructosa se encuentran las frutas. En la galactosa se encuentran en los productos lácteos. Lactosa, presente en los productos lácteos. Sacarosa, se encuentra en el azúcar de la mesa. Y la maltosa, muy presente en las verduras.
Los hidratos simples también los encontramos en la leche, las frutas, las hortalizas, en los pasteles, los dulces y otros productos de azúcar simples se suministra energía, pero carece de vitaminas, minerales y fibra. Tipos de carbohidratos. Como ya hemos hablado anteriormente, son monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. El conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. Los monosacáridos, su principal función de la biología es la obtención de energía. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Algunos ejemplos de polisacáridos son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Oligosacáridos. La estructura de esos carbohidratos es variable y puede estar formado por 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidad por enlace y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis. Al igual que ocurre con los disacáridos, en muchos casos los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Se me quedaba algo de los principios de los monosacáridos, que están la glucosa, la fructosa y la ribosa y desoxirribosa. En la glucosa es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. La fructosa es común en las células vegetales, abunda en muchas frutas, y la ribosa forman parte de los ácidos nucleicos, el ARN y el ADN. Y por último, me queda hablar sobre los disacáridos. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, que es la más abundante, es la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales, la lactosa o azúcar de la leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y la celobiosa, que es la obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Funciones de los carbohidratos. Fuente de energía. Son fuente de energía. Su metabolización aporta calor y energía corporal. Ayuda a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Previene la cetosis, ya que son los carbohidratos que participan en el metabolismo de los lípidos. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuente de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Forman parte de los antígenos de membranas, nucleótidos, entre otros. Algunas importancias biológicas de los carbohidratos. En lo energético, es combustible celular inmediato para el cuerpo, que son la neurona y los glóbulos rojos. Estructural,
se almacena como glucógeno en los animales y almidón en los vegetales, forman estructuras en las paredes celulares y exoesqueleto en insectos. Dietética, por su fibra vegetal, se usa para problemas de obesidad, estreñimiento y hemorroides. Y por último, en la farmacología, forma parte de antibióticos como la estreptomicina. Los lípidos. Los lípidos son un grupo de biomoléculas que se caracterizan por ser poco o nada solubles en agua y por el contrario, muy solubles en disolventes orgánicos no polares. Se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno. Están formados principalmente por ácidos grasos, glicerina u otros alcoholes. Los lípidos son los maestros de almacenamiento de energía y algunos tienen importantes funciones estructurales o sirven como hormonas, entre otras. Solemos estar más familiarizados con los lípidos en forma de grasa, pero cada una de las células de tu cuerpo tiene una membrana o capa de lípidos que lo protege de su entorno. Características de los lípidos. Son hidrófobas, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como son los éter, acetona, benceno y cloroformo. Compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno en pocas cantidades. También pueden contener algunos elementos como nitrógeno, fósforo y azufre. Son esteres de alcohol y ácidos grasos. Sólidos podemos encontrar las ceras o líquidos los aceites. A temperatura ambiente depende de la longitud de la cadena y el grado de saturación. Por su tipo de enlace se diferencian de los glúcidos y tienen reservas energéticas. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan en las células vivas una gran variedad de funciones, entre las que destaco las de carácter energético, estructural, hormonal y transportador. Activan las enzimas, actúan como mensajeros en la transmisión de señales al interior de la célula. Actúan como surfatantes pulmonares para el buen funcionamiento de los pulmones. Pueden producir cálculos biliares de colesterol si existe una baja de concentración de fosfolípidos. Y son precursores de la síntesis de las prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. La clasificación de los lípidos es algo complicado, por las características químicas tan diversas que poseen. Entre las más comunes en que se dividen los lípidos son en dos grandes categorías: los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. Los lípidos saponificables contienen ácidos grasos unidos a alguna u otros componentes, generalmente mediante un enlace tipo ester, y se dividen en simples y complejos. Los lípidos no saponificables, que no contienen ácidos grasos, aunque también incluyen algunos derivados importantes de estos, están los terpenos, esteroides y eicosanoides. Los lípidos saponificables simples, ácidos grasos saturados, son lípidos que no presentan doble enlace entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal, como son los ácidos, el ácido laurídico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margarito y entre otros. También llamados triglicéridos o grasas neutras. Son los lípidos más abundantes en los organismos vivos y están formados por el alcohol glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. Las moléculas de triacilglicéridos en las grasas naturales son muy variadas, pues cada uno de los 3 ácidos grasos pueden ser alguno de los cerca de los 10 ácidos grasos más frecuentes, lo cual hace posible las características observadas en la grasa de las distintas especies, como es el sebo, la manteca, la mantequilla y los aceites.
Y los ácidos insaturados poseen doble enlace en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal, como son los ácidos palmitoleico, ácido oleico, ácido laíndico, ácido linoleico, entre otros. Los lípidos no saponificables, los lípidos saponificables complejos, están los fosfolípidos, que se caracterizan por tener un grupo de fosfato en su configuración molecular, y los glucolípidos, que son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Ahora sí, los lípidos no saponificables, que son los que no contienen ácidos grasos, aunque también incluyen algunos derivados importantes de esos, como los terpenos, esteroides y eicosanoides. Los terpenos son compuestos orgánicos de origen natural. Se conocen como isoprenoides por su estructura basada en la repetición de unidades de isopreno. Como un mínimo debe tener 2 moléculas de isopreno. Los esteroides son lípidos derivados de los esteranos. Se componen de vitaminas y hormonas formadas por 4 anillos funcionados. De estos anillos fusionados son 3 con 6 átomos y 1 con 5 átomos. Las hormonas esteroides se sintetizan a partir del colesterol. Y por último tenemos el eicosanoides. Los eicosanoides son moléculas de constitución lípida, que son las grasas, fisiológicamente activos, que actúan como potentismos reguladores intracelulares y participan de distintos procesos biológicos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Los nucleótidos son moléculas que se pueden presentar libremente en la naturaleza o polimerizados, formando ácidos nucleicos. Son polímeros formados por monómeros que se unen mediante enlaces fosfodiéster, una clase de enlace covalente. El ácido ribonucleico, que es el ARN, y el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Son 2 tipos de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos conforman el material genético de los organismos y son indispensables para que se almacene y distribuya la información genética. Composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, la cual es una molécula orgánica conformada por 3 componentes principales. La pentosa es una ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN, según sea el caso. Las pentosas son monosacáridos, glúcidos simples, formados por una cadena de 5 átomos de carbono que cumplen una función estructural. La otra composición es la base nitrogenada, que está purina y pirimidina. Las bases nitrogenadas contienen información genética. El ADN contiene 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina. Las pirimidinas son timina y citosina. El ARN contiene 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son citosina y uracilo. En la diferencia solamente cambia una pirimidina del ADN al ARN. Y por último de la composición tenemos el ácido fosfórico o grupo fosfato, el cual origina las cargas negativas de los ácidos nucleicos y le brinda las características ácidas. Las bases nitrogenadas son aromáticas y planas, debido a que son insolubles en agua. Pueden establecer interacciones hidrófobas, entre ellas estas interacciones estabilizan la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. De acuerdo a su composición química y estructura existen 2 tipos de ácidos nucleicos.
el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Entonces el ADN se recibe en el núcleo celular y algunos organelos. Este ácido funciona como almacén de la información genética y se encuentra en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucarióticas. En las células procarióticas se encuentran localizados en su único cromosoma y en forma de plásmidos. El ácido ribonucleico, que es el ARN, actúa en el citoplasma e interviene de manera directa en la transmisión de la información desde el ADN hacia los comportamientos celulares. En las células eucariotas se encuentran localizados en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas. En las células procariotas se localizan en el citosol. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. Características del ADN. Complementariedad de bases mediante uniones del tipo puentes de hidrógeno. La secuencia de las bases es infinita. La forma helicoidal se debe a la distribución de las cargas. Le da instrucciones a la célula para la elaboración de proteínas específicas para su control. Presenta toda la carga de la información genética y hereditaria, se autoduplica y puede sufrir mutaciones. Características del ARN. Se trata de una sola cadena lineal y simple, excepto la del ARN bicatenario de los reovirus. Las bases que intervienen son adenina, uracilo, guanina y citosina. Aparecen a partir de un proceso llamado transcripción. Es una herramienta indispensable para la formación de las proteínas, que es la síntesis de proteínas. Se clasifican en ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN transferencia. Funciones. Almacenar y transmitir información genética. Mantiene la identidad de las especies. Mantiene las diferencias individuales entre las especies y un individuo. Responsable de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. La proteína es un macronutriente esencial que constituye los músculos para aumentar la masa y la fuerza de los músculos, los tendones, los órganos y la piel, y sirve para producir enzimas, hormonas, neurotransmisores y otras moléculas. Sin proteínas, la vida no sería posible. Clasificación de las proteínas. Una de las clasificaciones más conocidas es según el origen: proteínas animales y proteínas vegetales. Las proteínas animales son tal y como su nombre indica, aquellas que se proceden de los animales. Las proteínas procedentes del huevo o de la carne de cerdo son una proteína animal. Y las proteínas vegetales son aquellas que proceden de los vegetales, que son las legumbres, harinas, frutos secos, entre otros. Un ejemplo de esto de las proteínas es la soya o de los cacahuates. Según su función, en nuestro organismo las proteínas pueden clasificarse en hormonales, esas proteínas son segregadas por las glándulas endocrinas, generalmente transportadas a través de la sangre. Las hormonas actúan como mensajeros químicos que transmiten información de una célula a otra. Enzimáticas o catalizadoras. Estas proteínas aceleran los procesos metabólicos en las células, incluyendo la función del hígado, la digestión
o convirtiendo el glucógeno en glucosa, entre otras. Las estructurales, también conocidas como proteínas fibrosas, son componentes necesarios para nuestro cuerpo, incluyendo el colágeno, la queratina y la elastina. Las defensivas, esas proteínas tienen una función inmunitaria o de anticuerpo, manteniendo a las bacterias a raya. Los anticuerpos se forman en glóbulos blancos y atacan bacterias, virus y otros microorganismos peligrosos. De almacenamiento, guardan iones minerales como el potasio o el hierro. Su función es importante, puesto que el almacenamiento del hierro es vital para evitar los efectos negativos de esta sustancia. De transporte, una de las funciones de las proteínas es el transporte dentro de nuestro organismo, porque están transportan minerales a las células. La hemoglobina, un ejemplo de eso es el transporte de oxígeno a los tejidos de los pulmones. Receptores, esos receptores suelen encontrarse fuera de las células para controlar las sustancias que entran dentro de esta. Y por último tenemos los contractiles, también se conoce como proteínas motoras. Estas proteínas regulan la fuerza y la velocidad del corazón o las contraindicaciones musculares. Un ejemplo de eso es la miosina. Según su conformación, son las proteínas fibrosas y las globulares. Las proteínas fibrosas están formadas por cadenas polipeptídicas alineadas en forma paralela. El colágeno y la queratina son ejemplos. Poseen alta resistencia al corte y son insolubles en el agua y las soluciones salinas. Son las proteínas estructurales. Y las proteínas globulares son cadenas polipeptídicas que se desarrollan sobre sí mismas, lo que provoca una macroestructura de tipo esférico. Suelen ser solubles en agua y en general son las proteínas transportadoras. Según su composición, son las proteínas simples o conjugadas. Las proteínas simples o también son holoproteínas, están formadas principalmente por aminoácidos, heteroproteínas o proteínas conjugadas. Suelen estar compuestas de un componente no aminoácidos y pueden ser glucoproteínas, estructura con azúcares, lipoproteínas, estructura de lípidos, nucleoproteínas, unidas a un ácido nucleico, por ejemplo, los cromosomas y los ribosomas. Metaloproteínas, que contienen en su molécula uno o más iones metálicos, como algunas enzimas, y hemoproteínas o cromoproteínas, como la hemoglobina. Funciones. La función de las proteínas son específicas en cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor. Sin embargo, otras proteínas se unen a moléculas distintas, los anticuerpos a los antígenos específicos, la hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sustratos, los reguladores de la expresión genética al ADN, las hormonas a sus receptores específicos, entre otros. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares, en las que están las histonas que regulan la expresión de los genes. Algunas proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico y la queratina de la epidermis. Algunas proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como procatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y la glucagón,
quienes regulan los niveles de glucosa en la sangre, la del crecimiento regula la síntesis del corticoides y la calcitónica regula el metabolismo del calcio. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y divisiones celulares. Mantienen el equilibrio osmótico y actúan como amortiguadores del pH del medio interno. Algunas funciones de defensiva son anticuerpos, contribuyen a formación de coágulos sanguíneos, protegen la mucosa. Algunas funciones de transporte están la transmisión de oxígeno en la sangre de los vertebrados e invertebrados, la transmisión de oxígeno en los músculos, la transmisión de oxígeno de lípidos por la sangre y la transmisión de electrones. Bibliografía. Aquí encontramos los enlaces en los cuales utilicé para la realización de este trabajo. Y en esta encontramos los enlaces o la fuente donde se tomó las imágenes que están en las diapositivas anteriores. Muchas gracias.